Buenas tardes, sol de la tarde, miércoles. Buenas y sanas. Jóvenes y jóvenes, ¿cómo estáis? Hijos de la paz. Estamos bien, hoy es miércoles, ombligo de la semana. Día de duelo oficial por la muerte de Oscar de la Renta. Y día no tan alegre también por la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallo que ocurrió en el transcurso de la mañana de hoy. Bueno, entonces vamos a todo esto, que hay muchas cosas interesantes. Venga, don Pablo. Antes de cualquier cosa, señores, a los amigos de Indotel que reúnan a todas las empresas que dan servicio de Internet a ver qué se puede hacer para mejorar el servicio, porque esto es una cosa insoportable. ¿Tú sabes qué se puede hacer? Todas las ¿Me permites sugerir que yo entiendo que se puede hacer? Sí. Tener autoridad. Mira, una buena propuesta. Si hay una autoridad en materia de telecomunicación, autoridad no es solo el que cobra, sino el que ejerce el poder de controlar y de regular. Tendríamos a una Orange, a un Tricón y a un Codetel ofreciendo un servicio de calidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto fue en San José, Costa Rica, responsabilizó hoy a la República Dominicana, más bien al Estado Dominicano, por la expulsión de su territorio de ciudadanos dominicanos y haitianos de manera irregular. La Corte notificó hoy la sentencia de excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas, sometido a la jurisdicción de la Corte el 12 de julio del 2012 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso se refiere a las privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y posteriores expulsiones sumarias de personas dominicanas y haitianas de República Dominicana hacia Haití, incluidas niñas y niños, ocurridas entre los años 99 y 2000, sin las debidas garantías y sin acceso a un recurso efectivo para garantizar sus derechos. Más de 300 niños han fallecido en lo que va de año, es decir, de enero a octubre, en el hospital Robert Reed Cabral, según denunció el presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Pedro Sin, quien plantea que basta ya de poner parches y sugiere invertir más recursos en el sistema de salud. Incluidos los 6 del fin de semana pasado, que no salieron en la portada de ningún periódico, solo uno la colocó en su página 11, 6 muertes, como si hubiese un acuerdo de silencio. Bueno, señores, el 35% de las mujeres dominicanas ha sido víctima de violencia doméstica, de acuerdo con los resultados de Endesa, la encuesta demográfica de salud Endesa 2013, presentados hoy por la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, el director del Consejo Nacional para el VIH y SIDA, CONAVISIDA, Víctor Terrero, y el embajador de los Estados Unidos en el país, James Brewster. Al hablar de la prevalencia del HIV, el embajador Brewster mencionó que el 80% de los hombres y mujeres tenían conocimiento de los métodos de prevención de la transmisión del VIH. El presidente Danilo Medina solicitó al Congreso extender por un periodo de 90 días la aplicación de la Ley Especial de Naturalización de Extranjeros mediante una comunicación dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez. El mandatario envía la solicitud contenida en un proyecto de ley, el cual establece en su artículo único, se dispone un nuevo y único plazo de 90 días, el cual será computado a partir de la publicación de la presente ley en la Gaceta Oficial, para que las personas descendientes de padres de extranjeros en condición migratoria regular, que habiendo nacido en el territorio nacional no figuran inscritos en el registro civil, puedan solicitar el registro y regularización migratoria contemplados en la ley 169/14 y su reglamento de aplicación. Bueno, y esta es una reivindicación bastante sentida en la comunidad de Santiago, digo yo que también en otros puntos del país, pero en el día de hoy representantes de unas 12 organizaciones del transporte, de juntas de vecinos, de estudiantes, caminaron por las calles de la ciudad de Santiago. La caminata, de hecho, la encabezó Rogelio Cruz, exigiendo que sean reparadas las vías de Santiago, desde las calles principales hasta las secundarias.
Fue un piquete realizado en la Gobernación Provincial Civil de Santiago y por lo menos hasta las 2 de la tarde los choferes decían que no se iban hasta que quien gobierna esa ciudad les reciba y les haga una promesa concreta. Y en las familias de más bajo ingreso, la prevalencia del VIH es 9 veces superior a las de más altos ingresos. Esto según la encuesta Endesa 2013, dada a conocer hoy. Hay una prevalencia de contraer la enfermedad de un 5.4% en mujeres que carecen de una educación formal. De acuerdo a la explicación dada por el médico Víctor Terrero, director de Conavicida, la prevalencia de padecer esta afección se incrementa en ambos sexos, en áreas rurales, en un 0.9%. Esta es una de las más grandes denuncias contra la inequidad salarial o social prevaleciente en la República Dominicana. Cientos de trabajadores cañeros volvieron este miércoles a protestar frente al Palacio Nacional para que el presidente Danilo Medina los favorezca con una merecida pensión a través de un decreto que esperan con ansiedad desde hace varios años. La marcha de los cañeros se escenificó en la avenida Máximo Gómez hasta el Palacio Nacional, donde cientos de esos trabajadores reclamaron con pancartas y consignas su derecho a una pensión para pasar los últimos años y días de su vida comprando los medicamentos que necesitan. Ayúdenme aquí con esta información. Yo creo que Ayúdenme aquí se va a convertir en una especie de fórmula para mí. Ayúdenme aquí porque Hipólito Mejía hoy dijo en San Cristóbal que la sociedad dominicana confía en el PRM y Convergencia para salir de la grave situación económica. Hasta ahí está bien, pero habló Hipólito Mejía de necesidad de que haya unidad en la Convergencia. Dios. No con el PRD, no, en la Convergencia. Apeló a la unidad interna de la Convergencia. Tendremos que hablar de eso. Oscar de la Renta murió escuchando música dominicana. Artistas dominicanos que viajaron desde Punta Cana. Se le colocó música de Juan Luis Guerra, refiere Nati Abascal, una amiga, quien hizo el relato al periódico ABC. A propósito de la información que leía Pablo sobre la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que responsabiliza a la República Dominicana por expulsión de su territorio de ciudadanos dominicanos y haitianos de manera irregular, tenemos al diputado Vinicio Castillo Semán. Buenas tardes, Vinicito. Buenas tardes, Cristian, Yolanda, Pablo, todos allá, distinguidos amigos. Vinicio, ¿has podido leer la decisión de la Corte o la información relativa a la decisión? Apenas acabo de salir ahora de la comisión bicameral que estuvimos hoy a varios sectores importantes, el Tribunal Superior Electoral, el FEDOMO, el de los ayuntamientos y la UAS. Y me he enterado a grandes rasgos, sin haber podido estudiar la sentencia de la Corte Interamericana, que al parecer desconoce el Tribunal Constitucional, el fallo 168-13 en sus consideraciones, desconoce la ley 169-14 y sugiere que haya una reforma a la Constitución de la República para dar nacionalidad dominicana a los haitianos que dicen haber nacido aquí. Si eso es la información preliminar que tenemos, si eso se confirma, creo que sería algo sumamente grave. Va a poner al gobierno dominicano en la definición y la disyuntiva de desconocer indiscutiblemente un fallo que sería monstruoso en ese sentido, y que trata de también, en el plano de las expulsiones, tumbar el derecho soberano de Estado dominicano, como cualquier Estado en el mundo, de repatriar. Hemos dicho que la Corte Interamericana es un mero instrumento de los Estados Unidos de Norteamérica, que no reconoce competencia de la Corte Interamericana y que la están usando para querer doblegar la soberanía de la República Dominicana en materia de quién es
y quién no es dominicano, y sobre todo su capacidad de expulsión de extranjeros ilegales. Vinicio, la sentencia, básicamente la sentencia de la Corte, que es larga, complicada, establece que la sentencia 168 no es compatible con derechos y principios registrados por la Convención de los Derechos Humanos y la propia Constitución Dominicana. Y entonces, como la Ley 169 es una consecuencia o viene a tratar de resolver un tema de la Ley 168, entiende que esa ley no es per se la solución y que hay artículos de esa ley que no podrían ser o no deberían ser aplicables. Y entonces lo que dice es que el Estado tiene que tomar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos jurídicos. Entonces, la autoridad de nuestro Tribunal Constitucional y de nuestro Congreso. Y aquí hay algunos juristas que le están haciendo el juego diciendo que la Corte de Costa Rica es la que tiene la última palabra para decidir por encima de nuestras instituciones. Lo que pasa, Vinicio, es que son inapelables las decisiones las decisiones de la Corte son inapelables porque nosotros mismos aceptamos aceptamos en el 1999 la competencia de la Corte. Eso está y nosotros formalmente, y el Congreso Dominicano tenemos una miembro no ratificó el acto en que se restó competencia a esa Corte. Eso es una cesión de la soberanía dominicana. El día que nosotros podamos decir aquí, lo que está diciendo Danilo Medina, la Corte, denle un golpe de Estado al Constitucional, denle un golpe de Estado al Congreso, que lo que vamos a decidir quién es allá las cosas de migración y quién es dominicano y quién no es dominicano somos nosotros en la Corte Interamericana. Eso evidentemente, si el presidente se lleva de Gustavo Montalvo y trata de desconocer la sentencia del Tribunal Constitucional basado en una decisión de la Corte, estamos en víspera de una crisis política, porque aquí nadie va a aceptar, nadie absolutamente, que la Corte de Costa Rica pueda desconocer ni el Tribunal Constitucional, ni la facultad del Congreso, ni la Constitución. Estamos hablando, Vinicio, de que si el Estado Dominicano fuese obediente de los dictámenes de esa Corte, hay que recordar que nosotros decidimos soberanamente ser parte de la Corte Interamericana. No es verdad, Pablo. Soberanamente, o sea, nosotros somos, somos parte de esto. Pero ya termino y te doy el tiempo. Sí, ¿A dónde voy? Es que el Estado Dominicano es parte de esta Corte soberanamente, como es miembro de la ONU. Si el Estado Dominicano enfrenta a la Corte, no está, o al contrario, si se pusiese del lado de la Corte, es decir, que hubiese una contradicción con las posiciones de ustedes, ¿qué van a hacer? Porque ahora mismo hay un dilema. Lo que pasa es que hay un dilema político. O sea, lo que pasa es que hay una posición del presidente y su ministro, por supuesto, Montalvo, y ustedes. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque hay alguien, como que las cosas no van bien. No, Pablo, pero responderte. Sí, ahora escuchamos. Esto es muy grave, esto no es un asunto con nosotros. Lo que se está discutiendo es la autoridad del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y la autoridad del Congreso de la República Dominicana. ¿Y qué van a hacer ustedes si el Estado Dominicano sigue esa línea? ¿Qué vamos a hacer nosotros? La pregunta es ¿qué va a hacer No, ¿qué van a hacer ustedes? La pregunta que hago yo. Con esa decisión. Sí, pero yo te pregunto esta. Gustavo Montalvo pretenden hacer valer en este país un desconocimiento del Tribunal Constitucional y del Congreso, es un golpe de Estado lo que querría dar. Y yo estoy absolutamente seguro que Danilo Medina sabe perfectamente que una decisión de la Corte más puede el Congreso de la República ni del Tribunal Constitucional. Si lo intenta, entonces estamos al borde de una crisis política. Señor crisis política por la salida de la fuerza del bloque. Es que la gente está hablando de la fuerza de la ciudad progresista, yo estoy hablando muy bien español. Es el conocimiento del Tribunal Constitucional de la Constitución de la República. Aquí nosotros somos los que menos estamos en cuanto Vinicio, no te muevas. Hay dificultades con la comunicación.
si Costa Rica puede anular el constitucional, Pablo. Okay. Costa Rica puede anular la ley 150. Señor Castillo, tenemos problemas para escucharle de manera correcta. Y el PLD agradecemos, por favor, que no se mueva, que se mantenga estable en un lugar para tener la interacción. Pero le pregunto, mire, evidentemente que hay un tema de interpretación. Hay una línea que entiende que el tribunal, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ser decisiones inapelables, es como la última instancia. Hay otros, entre los cuales se inscribe usted, que entiende que no, que la última palabra la tienen las entidades dominicanas, como el Tribunal Constitucional. Ahora, le pregunto, hay un caso en particular que conozco de los dominicanos o haitianos que recurrieron a la Corte, que es el caso de William Medina Ferreras. A mí particularmente me satisface la explicación y las pruebas que hay en el sentido de que él es un haitiano que suplantó a un dominicano. Sin embargo, y sobre ese caso en particular, la Corte, más que decir si él es haitiano o dominicano, te dice, mira, es que él fue deportado de manera irregular. Es que su deportación la determinó el raso, eso lo estoy diciendo yo, el raso del ejército o de la armada, que vio su cédula y dijo, usted se va. O sea, que no se ejecutó el protocolo de deportación, que es más o menos común a todos los países. Hasta los dominicanos que son detenidos en Estados Unidos, para deportarlo a su país de origen hay un protocolo y es un juez que lo determina. En ese sentido, ¿hasta qué punto? La deportación. Le puse el ejemplo de los Estados Unidos. En Dominicana hay un protocolo y la Corte dice no se cumple. En esa parte, ¿qué valoración tiene usted de la sentencia? Anibelka, en el caso particular de esa deportación, que después resultó ser falsa la identidad, yo entiendo que en no es lo importante, yo no conozco, te digo, no he leído la sentencia completa, pero en el plano institucional de la República Dominicana, el tema de ese caso específico y la regularidad o no de la deportación, lo más grave es lo que estamos discutiendo de la autoridad, de quién es la autoridad, si va a ser los jueces de Costa Rica los que van a decidir en la República Dominicana o va a ser nuestra Corte Constitucional y nuestro Congreso. Eso es lo que está planteado. Y si la Cancillería y el gobierno se van a atrever a querer suplantar el poder del Constitucional basado en esa decisión de la Corte Interamericana. Ese es el plano relevante. En el caso particular de la expulsión, yo no tengo ahora mismo los elementos para opinarte porque no he estudiado la sentencia. Vinicio, ¿qué respuesta esperan ustedes que ofrezca el gobierno dominicano y el país frente a esta decisión? ¿La aceptación o el desconocimiento? El gobierno dominicano solo tiene un camino: reafirmar la soberanía de su Estado en materia de migración y en materia de nacionalidad. Si Danilo Medina trata de imponer una solución al margen de lo que están dispuestos los órganos máximos de autoridad de la República Dominicana, estaríamos en presencia de un intento de golpe de Estado con una consecuencia imprevisible para la democracia dominicana. Eso implica el desconocimiento, ¿no? Eso implica el desconocimiento de la sentencia, en otras palabras. Claro, eso es lo que ha hecho la Corte Interamericana es reconocer la sentencia y la ley, no solamente la sentencia, la ley 169. Entonces ahí la Cancillería y el presidente tendrán que decidir si lo que para ellos es importante es la Corte Interamericana o los poderes públicos de la República Dominicana. Vinicio, muchas gracias. Gracias a ustedes. El diputado Vinicio Castillo Semán, de la Fuerza Nacional Progresista. Cambio y fuera, Mario.